¿Listos para continuar? Abre tu Biblia en Daniel. Estamos ya en la recta final de este libro, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Y ha sido de bendición para todos nosotros el poder ser expuestos a su hermosa palabra. Daniel capítulo 11. Hoy vamos a estudiar la porción del verso 1 hasta el 35 con la ayuda de Dios. Pero dirige tus ojos al verso 32. Más adelante vas a entender por qué. Verso 32. Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Lee conmigo esta porción. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos dejas estar juntos, porque nos dejas adorarte, porque nos dejas estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor. Padre, queremos conocerte. Acabamos de leer esto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No existe otra manera sino a través de tu palabra y a través de Jesucristo que podemos conocerte, Señor. Pedimos la sabiduría esta noche para comprender tu palabra. Pedimos fe para creerla y pedimos de tu Santo Espíritu para obedecerla, Señor. Queremos conocerte y ser transformados a tu imagen. Glorifícate esta noche en Cristo Jesús. Amén. Daniel, capítulo 11, verso 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Probablemente en tu Biblia ese último verso como que hace parte del capítulo 10. Si lo tienes dividido en temas, te vas a dar cuenta que este verso en particular dice, bueno, muchos lo ponen como si fuera parte del capítulo anterior. Y solo para conectar esta idea, porque estamos estudiando desde el verso 1, hay un mensajero. Si te acuerdas, el miércoles pasado viene a dar un mensaje que estamos a punto de leer. ¿Cuál es ese mensaje? Tenemos esta imagen, parece Jesucristo, pero no viene solo, viene acompañado. Y entonces empezamos a ver que este mensajero, si es Gabriel, no sabemos, pero dice en el capítulo anterior que Miguel llegó a ayudarlo en esta batalla contra demonios. Y ahora él está ayudando a Miguel, animándolo, ¿no? Entonces nos hace saber de esta batalla en el mundo espiritual está sucediendo. Terminamos de hecho el capítulo anterior entrando en este mundo, dándonos cuenta de la realidad de las batallas espirituales y al final la palabra de Dios nos da la armadura. Como espero que hayas tenido oportunidad de estudiar Efesios capítulo 6 esta semana o haberla escuchado, las enseñanzas que les comentaba acerca de esta armadura de Dios. Y quizá te quedaste con estas dudas, bueno, ¿y qué hago con esto, no? Porque es real y no es tan común, probablemente nunca has visto esto de alguien endemoniado o alguien con una posesión demoníaca, pero te quedaste con esto, ¿no? Y bueno, ¿y qué hago con esto? Tú y yo fuimos llamados a predicar el evangelio. Tú y yo estamos enfocados en traer el mensaje que trae libertad. ¿Sabes cuál es la mayor lucha que tiene una persona? Es no creer en las buenas nuevas de salvación. Ese es su verdadero problema. Hemos visto que el principal problema del hombre se llama pecado. Nos aparta de Dios. Todo lo demás son consecuencias. Por eso hay posesiones demoníacas. Sí, existen, sí, pero nuestra tarea como iglesia es predicar el evangelio, no sacar demonios. Por eso, cuando te acercas al Señor, los demonios se van.
acérquense al Señor y los demonios huyen. La palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta qué libertad, con qué gozo podemos acercarnos a este tema? Que aunque es real, no necesitamos darnos vueltas pensando en los niveles que veíamos el miércoles pasado. ¿Recuerdas cómo Jesús resiste a Satanás en el desierto? ¿Te acuerdas cómo le resistió? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Acérquense al Señor y Dios escucha. Lo que hacemos muchas veces es, en lugar de resistir al enemigo, resistimos a Dios. Y viene Dios y nos enseña, y venimos el miércoles, venimos el domingo, escuchamos una serie y nos está diciendo, deja esto, o haz esto. Y nosotros andamos resistiendo a Dios en lugar de resistir al enemigo. Y nos estamos, parece, acercando más al enemigo de lo que nos acercamos a Dios, pero la instrucción es, resiste a Satanás y huirá de vosotros. ¿Y qué hacer en caso que alguien tenga ahí un inquilino? ¿No? ¿Has escuchado? No, es que esta persona, pues nada más ora y predica el evangelio. Ora y predica el evangelio y ya. No somos cazafantasmas. Somos hijos de Dios y tenemos lo que se necesita, que es el hermoso evangelio de Jesucristo. Por eso muchas veces que suceden estas cosas, personas que experimentan estas posesiones y así, son personas tratando de llamar la atención, igual hasta de manera inconsciente. Porque estamos ligando el capítulo anterior, estamos viendo una batalla, estábamos viendo el ángel Miguel en esta lucha y comentábamos. Otras veces son resultados de vidas desordenadas. Pero el día de hoy, y sí quería comentarlo, arrancando con esto de la batalla espiritual, parece inofensivo para muchos, pero las borracheras, las drogas, lo que hacen es alterar el estado de tu mente. Y eso mismo hacían los brujos en la antigüedad. De hecho, cuando hablamos de brujería, en griego es farmakeia. Cuando estamos hablando de esto, ellos usaban drogas y ya con el humo y las imágenes sucedía todo el resto. Por eso el día de hoy las drogas y el alcohol siguen siendo puertas abiertas para todo esto. Y la solución sigue siendo la misma. ¿Cuál es? Predica el evangelio. Que escuchen el evangelio. Ante la luz, las tinieblas no prevalecen. Jamás. ¿Cuál es nuestra tarea, familia? Predicar el evangelio. Ahí estamos. Y así entramos. Vemos esta lucha espiritual, verso 1, y así entramos al mensaje profético, que nos tardamos un capítulo para llegar a un mensaje que llegan con Daniel, y está tan detallado lo que vamos a leer a continuación, que parece telenovela. Van a ver por un momento la exactitud de la profecía, verso 2, mira lo que dice. Ahora yo te mostraré que, la verdad, he aquí que aún habrá, ¿cuántos? 3 reyes en Persia. ¿A quién le está dirigiendo esta profecía? ¿A quién se lo está diciendo? A Daniel, ¿ok? Daniel no ha visto esto, ¿cierto? Daniel ya es un hombre, ¿te acuerdas más o menos de qué edad? 85 años, ya es un hombre grande, él no ha vivido lo que están a punto de profetizarle, pero para nosotros es bien fácil porque solo vamos a los registros históricos, solo métete a internet y empieza a ver qué sucedió con el imperio persa, y ahí está. Pero para él no, él está escuchando lo que va a suceder. ¿Quién está en el reino en este momento? Ciro o Darío. Y los siguientes 3 reyes que reinaron el imperio persa, voy a dar muchos nombres, así es que no te preocupes si no los anotas todos. Esto es únicamente historia y tengo que decirlo porque es lo que sucedió, es profecía cumplida. Históricamente estos 3 reyes que dice el verso 2 son Cambises, Esmerdis y Darío Istapes. Son 3 reyes que continuaron el imperio persa después de Ciro. Y esta exactitud de Dios que dice va a haber 3 reyes. Dice el verso 2, el cuarto
se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos ¿contra quién? Contra el reino de Grecia. Y de repente llega a tu mente lo que hemos estado estudiando desde los primeros capítulos, esta estatua. Después de Babilonia, ¿quién seguía? Medos y persas. ¿Y te acuerdas quién seguía después? Grecia. Y entonces está cumpliendo el cuarto, dice, se hará de grandes riquezas. El cuarto, si estás tomando nota, es Jerjes o Asuero. Es el que sale en Esther. Tal cual, este cuarto en la historia, una vez más dice, él es mucho más poderoso, él es el que va a intentar invadir Grecia y al hacerse fuerte con sus riquezas va a levantar a todos contra Grecia. Pasaron 200 años para que esto sucediera. Lo que está viendo Daniel, lo que le están diciendo en la visión, 200 años después. Así que el tercer rey que les comenté que era Istapes había intentado invadir Grecia. Hay una batalla que se llama Maratón, pero fueron detenidos en la batalla de Maratón. Pero este cuarto rey, Jerjes, va a lograr un poco a Grecia. Y esto quizá lo viste en la película de 300. ¡Au! ¿No? De ahí sale. De ahí sale. Es historia. Y en esa, los persas están queriendo entrar en el paso de Termópilas o estas Termópolis, y los espartanos están intentando detenerlos. Esto es lo que estaba sucediendo. Y Grecia aún no existe como un país, eran pequeñas polis o pequeñas ciudades, pequeñas naciones. Había espartanos, había griegos, que ateneos. Y es Filipo de Macedonia que va a unificar a todos ellos y hace una gran nación. Y él tiene un hijo. ¿Sabes cómo se llama su hijo? Alejandro Magno. Exactitud de la profecía. Él es el que va a empujar la expansión del reino. Y Alejandro Magno cumple el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Se levantará luego un rey valiente, Alejandro Magno, el cual dominará ¿con qué? Gran poder, y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Otra vez es recordar lo que hemos estado viendo en la profecía. Aquí está Alejandro Magno y lo vimos antes, que sus 4 generales se quedan con el reino de Alejandro Magno. Incluso ya habíamos dicho los nombres. Uno era Lisímaco, el otro era Casandro, el otro era Ptolomeo I y Seleuco I. Esto hasta vimos un mapa, ¿te acuerdas? Que pusimos aquí y vimos cómo se expandió y se dividió en 4. Bueno, estos últimos 2, esto si quieres tomar nota, Ptolomeo y Seleuco, son los que la Biblia va a hacer más referencia, porque si en tu Biblia ahorita estás leyendo y tiene títulos, el título de tu Biblia dice los reyes del norte y del sur. Son estos 2, ¿ok? Para que vayas teniendo una idea más completa. Así es que hay una guerra civil y el reino se divide en 4 generales. Ptolomeo toma Egipto y Seleuco toma Siria. Ahora, no sé qué tan bueno seas para la geografía, pero ubicas dónde está Israel, mar Mediterráneo, Israel, abajo está Egipto y hacia el norte está Siria. ¿Qué queda en medio de Egipto y Siria? Jerusalén. Tiene mucho que ver la posición geográfica de lo que estamos a punto de leer, porque va a ser un vaivén de estos 2 batallando. Y entonces esta guerra entre Egipto y Siria, al tener al centro a Jerusalén, algunas veces Jerusalén va a pertenecer a los Ptolomeos y otras veces va a pertenecer a los Seleucidas. Y los mismos judíos, al estar en medio, algunas veces van a apoyar a uno y luego van a apoyar a otro. Mira lo que dice el verso 4. Segunda parte. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, estamos hablando de Alejandro Magno, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Es decir, no reinaron, se cumple otra profecía, no reina ninguno de los hijos de Alejandro Magno, sino sus 4 generales, y después ahí está la profecía cumplida, verso 5. Y se hará fuerte el rey del sur. Cada vez que leamos rey del sur estamos hablando de quién?
Egipto, ¿ok? Estamos hablando de Egipto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. El rey del sur es Ptolomeo, el rey de Egipto. Y el rey del norte, ¿quién dijimos que queda? Siria, muy bien, Seleuco. ¿Quién está en medio? Jerusalén. Van conmigo, perfecto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande. Todos estos versos que vamos a estudiar hoy es profecía cumplida y la vamos a ir relacionando con lo que sucedió. Es historia, para nosotros es nada más visitar la historia. ¿Quién sigue después de Ptolomeo I? Otro hombre que se llamó Ptolomeo Filadelfo. Dice que es un hombre poderoso. Este hombre es el que se encarga, este es un paréntesis, de la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sabes cómo la conocemos? La Septuaginta, exactamente. Es la traducción para que el mundo conocido pudiera leer la Biblia en ese tiempo. Verso 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. O sea, todas las películas están basadas muchas veces en la Biblia. Berenice es hija de Filadelfo y va a casarse con el rey del norte, con Antíoco II, para hacer, según ellos, ¿qué dice el texto? Paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo, ¿quién más? Su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué sucedió? Históricamente Antíoco ya estaba casado con una mujer que se llamaba Laodicea. Pero de repente su enemigo le ofrece a su hija y dice, bueno, es políticamente correcto, pues que la tome. Entonces Antíoco se casa con Berenice y manda a la Odisea a una nueva Odisea, ¿no? La manda a guardar, digamos. Y cuando muere Filadelfo, Antíoco dice, pues ya no necesito estar casado con Berenice, yo quiero regresar con mi esposa la Odisea, y saca a la Odisea, la regresa y para que sea nuevamente su esposa. Pero a la Odisea, no entiendo por qué, no le gustó eso. ¿Te imaginas? Que la guardaran tanto tiempo. Como que no, por eso le digo que parece telenovela, esto es historia. No le gustó. Y dice, ahora sí ya me vuelves a llamar, ¿verdad? Entonces la Odisea lo que hace es matar a Berenice. Mata a Berenice y mata al hijo de Berenice con Antíoco II, tal como estaba profetizado. Dice, porque será entregada ella y asimismo, ¿quién? Su hijo y los que estaban de parte de ella. Y ya entrada en gastos, la Odisea también mata al rey, tal cual estaba profetizado. Profecía cumplida. La Odisea pone como gobernante a su hijo, el que ya había tenido antes con él, y se va a llamar, o se llama Seleuco II. Reyes del norte, ¿y quién más? Reyes del sur. ¿Quién está en medio? Jerusalén. No perdamos de vista eso. Estamos viendo la profecía cumplida entre estos dos reyes y Jerusalén. Ahorita vas a ver. ¿Y qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Mientras tanto, si estás tomando nota, quieres tomar nota de esto, sube al trono Ptolomeo III. Quizá ya empiezas a entender esta dinámica. Va a subir un rey del norte, después va a subir un rey del sur y van a tener o guerra o algo, o una telenovela entre ellos, y siempre Jerusalén va a estar en medio. Verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército. ¿Contra quién? El rey del norte. ¿Qué dijimos del rey del norte? ¿Quién es? Siria. ¿Okay? ¿Quién es el rey del sur? Egipto. ¿Quién queda en medio? Jerusalén. Ptolomeo III, ¿qué crees? Va a vengar la muerte de su hermana. Mataron a Berenice, él va a vengar la muerte de su hermana, envía un ejército contra Seleuco II y dice el verso, entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio. ¿Y qué dice?
predominará. Verso 8, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos de regreso. ¿A dónde? A Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte, y así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Va y hace una guerra, invade y agarra una serie de objetos, de ídolos, de plata y de oro, se lo lleva a todo Egipto, y sucede el verso 10. Mas los hijos de aquel se airarán, pues obviamente ya se enojaron, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Qué sucedió? Historia. Los hijos de Seleuco II son, no necesitas mucho para saber, pero después de Seleuco II sigue Seleuco III, ya ves, no sé qué va en la cabeza. Y Antíoco III, son sus hijos. Y ellos van a hacer guerra contra Ptolomeo. Y entonces Antíoco III, uno de estos hijos, se le llamó el Grande porque él iba a ser un gran conquistador. Dice que llevará la guerra hasta su fortaleza. Mira lo que dice el verso 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, en este caso sería Ptolomeo IV, y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud, ¿qué? Grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Antíoco III, el Grande, va a recibir otra guerra de parte de Filopator o Ptolomeo IV Filopator. Verso 12. Esos son nombres que no le pondrías a tu hijo, ¿ok? Y así levanta alguien, no, yo soy Filopator, hermano, Dios le bendiga. Filo, Dios te bendiga. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Dios está profetizando quién gana, quién no gana, por qué van, por qué regresan, y está sucediendo exactamente lo que Dios dice que va a pasar. Verso 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ya estás entendiendo la dinámica. Sube, baja, se pelea, engaña, vuelve a subir, vuelve a hacer, y el hijo se enoja, y es totalmente esta dinámica. ¿Qué sucedió históricamente? Antíoco III hace una alianza, como ve que hay guerra todo el tiempo, él va a hacer una alianza con alguien que se llama Filipo V de Macedonia, porque necesita, dice el texto, muchos millares. Entonces, para lograr ejércitos más grandes, necesitas alianzas. Y esta es una guerra entre Egipto y Siria, pero Antíoco III va a hacer una nueva guerra con este aliado, Filipo V de Macedonia, y en este proceso va a morir Ptolomeo IV, y viene Ptolomeo V. Muy bien, has estado estudiando historia. Muy bien. ¿Cuál es el problema de este Ptolomeo? Que tiene 5 añitos. Es un pequeñito. Es un pequeñito de 5 años. Verso 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo. ¿Quién serían los de tu pueblo? ¿A quién le está hablando? A Daniel. Entonces serían ¿qué? Judíos. Muy bien. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Este verso es importante porque está hablando de judíos. Es decir, el pueblo de Israel se rebela porque dicen, pues el rey ¿cuántos años tiene? 5, está chiquito. Entonces Israel dice, no, pues este es nuestro momento, ya estamos hartos de, ¿no? Y dice, ya no queremos ser de este lado ni del otro, vamos a rebelarnos. El rey es muy pequeño, no va a tener obviamente no tiene conocimiento, y los que están a su cargo van a tener otras cosas para qué preocuparse. Entonces se rebelan, y mira lo que dice el verso 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Lo que está sucediendo es que Jerusalén deja de ser parte de Egipto y ahora pasa a ser parte del gobierno ¿qué? Sirio. Siria, Egipto, ¿quién está en medio? Jerusalén. Así como cuando tú y yo estamos o estábamos en rebeldía contra Dios.
Quizás estás escuchando historia, ¿no? Y dices, qué chistoso nombre. No, sí, qué bárbaro, ¿no? Te pasaste la odisea, ¿no? Y estás intentando sacar algo de esto. Y tenemos que pasar verso a verso. Y estamos viendo que la profecía se cumple. Pero cuando tú y yo estábamos en rebeldía contra Dios, siempre andábamos en medio, sin tener, como dice el verso, fuerzas para resistir. Lo que quisiera mi carne, lo que quisiera la demás gente, porque yo era esclavo de las opiniones de los demás. Entonces, como era esclavo de mis propios deseos y las opiniones de los demás, a veces ganaba el norte, a veces ganaba el sur, pero nunca podía resistir porque siempre terminaba diciendo sí. Y así estaba Jerusalén, tal como tú y como yo, sin Cristo, sin ancla, totalmente expuestos a la esclavitud de amos nada buenos, que solo querían destruirnos. No había fuerza para resistir, éramos conquistados por el pecado. Y es en lugar de resistir a Dios, nos humillamos ante Dios. Porque ellos estaban resistiendo a Dios. Estaban siendo rebeldes. Si has visto el común denominador del pueblo de Israel en todo el libro de Daniel, se llama rebeldía. Dios dice derecha, yo digo izquierda. Dios dice arriba, yo digo abajo. Yo quiero ser mi propio Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero si nos humillamos y dejamos de pelear contra Dios, ¿sabes? Mientras tú y yo no nos entreguemos a Dios, vamos a parecer a Jerusalén de estos días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, al gusto del pecado. Verso 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, otra vez, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, esto es Jerusalén, la cual será consumida con su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. Historia, ¿qué sucedió? Los judíos piensan que con los sirios pues nos va a ir mejor, ¿no? Los judíos están en esta guerra entre ellos dos y dicen, pues estaríamos mejor con este gobierno, estaríamos mejor con este partido, estaríamos así bien parecido a no sé qué país en el cual nací, igualito. Los judíos no han puesto su confianza en el Señor, están poniendo su confianza en lo que ven y entonces ellos me cobran tanto impuesto, me está prometiendo tanto. Los judíos están exactamente igual. Y dice, estaríamos mejor así, y no, porque el verso dice que fue consumida con su poder. En aquel tiempo la modernidad llegó a Jerusalén. Ya no queremos estar con los egipcios, ahora queremos estar con los sirios. Ahora hay baños griegos. Era una modernidad lo que traían estos hombres del norte. Ya llegó la modernidad a mi vida, ya soy como todos los demás. ¿Sabes? Jerusalén en ese tiempo, con todo y su rebeldía, tenía cierta moral religiosa, pero tenía cierta moral, sabía por la ley lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero a partir de la invasión siria llega el progreso, llega Netflix, llega internet de alta velocidad, llegan los casinos, llega pay-per-view, llega la modernidad a Israel. Y a nuestras vidas llegan cosas y empieza este progreso que trae una degradación moral en Jerusalén. Y sabes, esto tiene todo que ver con nosotros. Porque si tu nuevo trabajo o tu nuevo aumento o tu nuevo ingreso te aparta de Dios, no lo llames bendición, porque te está apartando de Dios. Así llegaron los sirios. Así llegó este progreso que hacía que los hijos de Dios se apartaran más y más de Dios. Y es triste, pero sucede muy a menudo. Andamos tú y yo bien apretados, apenas y sale, y ahí estamos, discipulándonos y orando y congregándonos, y nada más viene de repente este progreso y se nos olvida que Dios nos rescató de la esclavitud. Se nos olvida que Dios nos rescató para disfrutar a Dios. Y ¿sabes? Nos apartamos. Esto le pasó a Jerusalén. Verso 17, última parte. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Antíoco el Grande
le va a dar a Ptolomeo un arma secreta. ¿Qué dice el texto? Una hija. Va a enviar a Cleopatra. Ahora, no es la de las películas, no es la famosa Cleopatra, esta es otra. La Cleopatra de las películas sale después. Ella va a venir con el objetivo de que sea la espía de su papá en Egipto y puedan invadirlo, porque siempre se están peleando. ¿Quién es? El norte, ¿con quién? Con el sur. ¿Y quién está en medio? Jerusalén. Oh, sorpresas que tiene la vida. Manda a Cleopatra. Y pues, ¿te acuerdas cuántos añitos tenía ese rey? ¿Pero qué crees? Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo y cuando envían a Cleopatra, Ptolomeo ya no es un niñito de 5 años. Ptolomeo aparentemente se convierte en un hombre guapo, rey y de buenos modales. Y Cleopatra dice, hello, ¿cómo estás? Cae rendida a sus pies y se enamora de su esposo. Cleopatra, que iba a ser especie de espía, pues lo ve y dice, ya, de aquí soy y aquí me quedo. Se enamora de su esposo y abandona el proyecto de su papá. Pero no permanecerá, dice, ni tendrá éxito. Profecía cumplida. Verso 18. Volverá después su rostro a las costas. Antíoco el Grande entonces se va a dirigir hacia el Mediterráneo y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Antíoco llega a las costas. Lo que pasa es que se va a encontrar con alguien más, se va a encontrar con Roma. Ya está en proceso de expansión. ¿Te acuerdas los reinos? Babilonia, ¿quién más? Medos y persas, ¿quién más? Griegos, y después de los griegos, Roma. Palabra cumplida, específica, real de Dios hacia el mundo, hacia Daniel. Y entonces ya hay un ejército romano en Chipre. La parte norte del Mediterráneo, Antíoco el Grande es derrotado y ahora Siria va a ser tributaria de Roma. De ser un gran imperio, ahora es tributaria de Roma. Por eso dice el verso, aún hará volver sobre él su oprobio. Verso 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Roma le impone un tropiezo. En aquel entonces un capitán de nombre Lucius derrota a Antíoco el Grande y le impone este tributo. Él regresa y lo matan, por eso dice, no será hallado. Verso 20, se levantará en su lugar uno, después de Antíoco III se levanta Seleuco IV, que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Está diciendo que ahora de ser un poderoso reino, Siria ahora es tributario de Roma, ahora le pagan tributo a Roma y este hombre Seleuco va a mandar a Heliodoro a cobrar impuestos. Así tal como lo está diciendo aquí. Cobra impuestos en el reino, incluido Jerusalén. Y te acuerdas, el templo de Jerusalén tiene oro, tiene utensilios. De hecho, antes los templos paganos eran como bancos. Pero el verso dice, pero en pocos días será quebrantado. Está hablando de Seleuco, aunque no en ira ni en batalla. Seleuco no muere en la guerra, lo envenenan. Los historiadores creen que el mismo Heliodoro, su cobrador de impuestos, lo envenena para quedarse con el trono, pero al final Heliodoro no se queda con el trono porque el verso 21 dice que le sucederá en su lugar, es decir, le sigue en su lugar un hombre que despreciable, al cual no darán la honra del reino, claro, no se la merece, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Vamos a regresar a un hombre que ya estudiamos hace algunos miércoles. El hombre despreciable es el famosísimo Antíoco Epífanes. Ya leímos de él varias veces, ¿te acuerdas? Ya estuvimos estudiando lo que era un tipo de anticristo y lo que hizo. Y él no tenía que haber tomado el trono porque no era hijo de Seleuco IV.
De hecho, era el hijo menor de Antíoco el Grande que habían derrotado los romanos. Por eso dice, al cual no darán la honra del reino, porque no lo debió de haber tomado, no era del linaje, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Históricamente, esto se ve en Macabeos, como también ya hablamos de esto, y esto es historia. Verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Antíoco Epífanes entonces va a comenzar su propio proceso de expansión y va a tener mucho éxito. El príncipe del pacto que va a ser barrido, ¿quién es? El sumo sacerdote judío. En aquel entonces era Onías el sumo sacerdote. Y si te acuerdas, en Daniel 8 dice que de ellos salió un cuerno pequeño y que pisoteó las escrituras y se engrandeció e hizo cuanto quiso. Bueno, es este hombre, es Antíoco Epífanes. Llega a Jerusalén, derrota al sacerdote y el pueblo dice, pues este hombre trae el progreso. Y por culpa de la rebeldía, Dios dice, pues yo los voy a entregar. Verso 23. Y después del pacto con él, ¿qué va a hacer? Subráyalo por favor en tu Biblia. Engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, ya en ese entonces ya es Ptolomeo VI, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y entonces viene Antíoco Epífanes y dice, yo voy contra Egipto. Y entonces voy a pelear contra ellos, pero hay una traición. Ptolomeo VII traiciona a Ptolomeo VI y entrega a su hijo a Siria. Y ahora él va a gobernar y van a entregar a su hijo como prisionero. Verso 26. Y aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer ¿qué? Mal. Y en una misma mesa hablarán ¿qué? Mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no había o habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Hace negociaciones y Antíoco regresa a Siria, pero ya tiene en su corazón, dice que algo contra el pueblo de Israel. Verso 29, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Las cosas cambian, porque ahora ¿quién crees que se encuentra en Egipto? Otra vez, Roma. Roma ya está también en Egipto, porque vendrán contra él naves de Quitín, dice el verso 30, son naves romanas, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Antíoco Epífanes entonces llega a Egipto, están los romanos y no puede contra los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Lo toman y es humillado, lo encierran y lo obligan a humillarse ante Roma. Y entonces lo dejan libre, pero regresa con muchísimo enojo de esta humillación. Y dice el verso, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Va a regresar a Jerusalén. Estamos viendo cómo se levantó Antíoco Epífanes, qué sucedió, por qué está enojado, lo humillaron en Egipto los romanos. Entonces va de regreso a Siria. ¿Y quién dijimos que queda entre Siria y Egipto? Jerusalén. Y ya trae algo en el corazón, ¿contra quién? Contra el pueblo judío. Y entonces va y trae esta abominación, quita el continuo sacrificio, pone una imagen de Zeus en el lugar santísimo, sacrifica un cerdo en el altar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que hay gente del pacto, o sea, gente de Israel, que lo está apoyando. Bien. Antíoco Epífanes. Pues dijeron, lo que pasa es que nuestra religión es anticuada. ¿Ser cristiano? No, bro. Leer la Biblia, por favor.
¿Qué te pasa? Ya es la modernidad. Ahora es sacrificar cerdos. Ahora es apoyar el aborto. Ahora es apoyar la insensatez. Ahora es decir que cada quien tiene su verdad y que todo es relativo, que no hay bien, que no hay mal, que tú defines qué está bien y qué está mal. Ahora es que Dios no existe, que no va a haber justicia perdurable, que disfrutes tu vida aquí y ahora, porque esto es todo lo que tenemos y somos. Engaños. Exactamente igual. Hombres y mujeres que habían sido apartados como pueblo escogido para ser distintos, siendo engañados con esta idea, con todo lo que esta modernidad humana de esta estatua creada por el hombre traía, engaños tras engaños tras engaños. Y esto no ha cambiado desde Antíoco, desde el principio. Pero ¿saben algo? Dios gobierna en medio de todo esto, porque aquí está hablando ya de la imagen desoladora. Jesús hizo referencia a la imagen desoladora, de hecho, la hace a futuro, ya lo vimos. Así que esto no es el cumplimiento total, es solamente una sombra de algo de lo que Jesús dice. Va a volver a suceder nuevamente. Cuando construyan el templo, otra vez va a suceder esto, se va a cumplir esta profecía. Ahora Antíoco Epífanes, por eso es un tipo de anticristo. Mucho de lo que estamos leyendo aquí son tipologías de cómo va a ser el anticristo. Por ejemplo esto, verso 32, mira lo que dice. Ya estamos llegando a la última parte, no vamos a terminar el capítulo hoy, justamente por esta razón. Con lisonjas, y ya llegamos al verso con el que empezamos. ¿Te diste cuenta qué vuelta le dimos a la historia para empezar justamente en esto? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Puedes ser seducido a romper el pacto con Dios? Porque te hablen bonito al oído, porque te digan lo que quieres escuchar y rompes el pacto. O sea, parte del pueblo judío que fue seducido con los halagos de Antíoco, hay gente judía que va a ser seducida con los halagos del anticristo. Esto se va a cumplir otra vez. Pero ¿qué leímos juntos? Mas el pueblo que conoce a quién, a su Dios, no a Dios. Yo conozco a Diosito. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Te acuerdas que no hemos estado estudiando a Daniel? Estamos estudiando a quién, al Dios de Daniel. Nos queda claro eso. No es el protagonista Daniel, es el Dios de Daniel, el arquitecto de toda la historia. Y ante nuestros ojos en todos estos miércoles hemos visto cómo la palabra de Dios se ha cumplido y Daniel conoce a su Dios, tiene relación con su Dios, todo el tiempo está cerca, está orando, no es perfecto, pero viene al Señor. Llegamos al título de esta enseñanza: conoce a Dios. Porque va a haber gente que va a ser seducida, va a haber gente que va a ser engañada a creer que esta modernidad y todas estas maldades que se hacen es la norma, es lo normal. Y hoy lo estás viendo todos los días en tus redes sociales, lo estás viendo en las noticias, es lo normal. El pecado empieza a ser la norma. ¿Pero hay algo nuevo? No. Pero los que conocen a su Dios se esfuerzan en medio de un mundo echado a perder, un mundo rebelde contra Dios. Aquellos que por gracia hemos sido salvos, que somos el pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, nos esforzamos y no con fuerza propia, viene del Espíritu Santo. Cada día venimos al Señor: Dios, lléname de ti. No puedo, no quiero sin ti. El pueblo que conoce a su Dios, si está ahí tu Biblia abierta y tienes una pluma, subraya esa porción. El pueblo que conoce a su Dios, y pon tu nombre, que conozco a mi Dios, se esforzará y actuará.
¿A qué nos llamó Dios? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es tu llamado? A tener comunión con Él. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Lo demás son funciones, pero tú has sido llamado, has sido llamada a tener comunión con Dios. El pueblo que conoce a su Dios no va a caer en el engaño del anticristo. Conocer por experiencia, no nada más de oídas. Fuimos salvos no por obras, sino para obras, para caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo andemos. ¿Te acuerdas? Por eso, por más mal que veamos este mundo, por más mal que vaya nuestro país, es necesario que vengamos a Cristo todos los días. Y te digo algo, es bueno que esté sucediendo todo lo que está sucediendo. Es bueno, nos acerca a este tiempo. Si no hubiera esta libertad absoluta de casarte con un delfín, para que te des cuenta que eso no llena, para que veas lo vacío del corazón del hombre que solo Cristo lo puede llenar. Es necesario que exista la absoluta libertad para ir a Cristo, como la absoluta libertad de hacer lo más malo del mundo. Eso es libertad, para que el hombre pueda hacer lo que quiere. Pero Dios, que es rico en misericordia, en no darnos lo que merecemos. Él nos dio amor, Él nos dio gracia. Y ¿sabes algo? Cuando el hombre llega a estar, y yo sé que te ha pasado a ti, me pasó a mí, que queremos llenar el vacío de nuestro corazón, alzamos nuestros ojos al cielo y nuestra razón nos es devuelta. Y podemos ver. Y podemos ver a Dios y podemos adorar a Dios por quien es Él. Por eso en aquella época, ¿quiénes fueron los que se esforzaron y actuaron? Ya lo vimos, fueron los macabeos. Matatías y sus hijos tuvieron una revuelta exitosa, verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Otra vez, lo que escuchamos, ¿con quién nos juntamos? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Estos versos indican que los judíos fieles, los judíos leales a Dios, se mantuvieron firmes en sus convicciones, prefirieron morir antes que ceder, enseñaron a los demás las escrituras mientras había persecución. Por eso dice: algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Históricamente así sucedió. Cayeron como mártires, pero el propósito fue santificarlos. Esto sucede hoy en día. Hay un patrón de persecución que dice el verso: el tiempo determinado. No sé qué noticias lees, pero hay noticias acerca de la iglesia perseguida. Lo hemos comentado muchas veces. Hermanos y hermanas en Cristo siendo asesinados, encarcelados, despojados por hacer esto que estamos haciendo, que nos llevan a las rodillas a agradecer a Dios, pero a orar por ellos, a despojarnos de nosotros mismos, al darnos cuenta el tiempo en el que estamos viviendo, en esa pausa antes de estos 10 reyes. ¿Te acuerdas de la estatua? Cómo va pasando toda la línea del tiempo y hay una especie de pausa al reloj profético en el cual tú y yo aparecemos en escena, y ya pasaron estos 2000 años y Dios ha extendido su misericordia. Hay aún persecución, hombres y mujeres cristianos, y no nos tenemos que ir muy lejos, en nuestro propio país. Y probablemente tú en tu trabajo, quizá probablemente en tu círculo, siendo apartado de tu familia porque crees en Cristo. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Tenemos una nueva familia en Cristo. Del verso 36 en adelante se va a brincar, digamos, la profecía cumplida a una profecía por cumplir en la gran tribulación. Van a pasar miles de años. Desde el verso 36 vamos a ver la tribulación de los últimos tiempos,
donde va a estar el anticristo. De hecho, por eso vamos a parar justamente aquí. Y está prefigurado, digamos, con Antíoco, porque va a ejercer poder, este cuerno pequeño que veíamos. Pero Dios brinca al futuro, hablando de cosas que se parecen al pasado, pero realmente estamos hablando del tiempo del fin. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, si no ha venido por nosotros. Y todavía estamos aquí, esforzándonos y actuando, viendo por fe cada uno de nuestros días. Vamos a orar. Cierra tu Biblia. Guarda tus notas. Y dale gracias a Dios con tus propias palabras, porque nos deja vivir en este tiempo tan emocionante. Si lo vemos claramente, es un momento muy emocionante. Ya que no se trata de nosotros, ya que no se trató de Daniel obteniendo su aumento o el mejor título del reino, sino se trató de alguien llegando a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, a ver cosas que hasta el día de hoy nos bendicen y sucedieron. Dale gracias a Dios por lo que hoy tienes, por la familia en la que estás, por el lugar en donde vives, por donde estás trabajando. Dale gracias a Dios por la enfermedad y por las situaciones difíciles que te han hecho venir a Cristo. Porque si eres su hijo, todo te ayuda bien. El sufrimiento y la carencia es algo que Dios ha estado filtrando y lo ha permitido por amor a ti. Y probablemente la abundancia muchas veces nos ha desenfocado más de lo que nos ha enfocado. Por eso ven al Señor y dile: Dios, gracias por reenfocarme. Quiero utilizar los recursos que has puesto en mi mano para tu gloria, para conocerte más, para ser generoso, para bendecir a los demás, para que más y más familias como yo puedan escuchar que hay salvación en Jesús. Que esto no es todo. Padre, reenfoca nuestra vida. Déjanos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Estamos tan ocupados en cosas que no aprovechan. Estamos tan distraídos del asunto más importante que podemos hacer, es predicar el evangelio. Predicarnos a nosotros mismos el evangelio. Predicar en nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros amigos, en el camino, en la comida, en nuestras redes. Apuntar a la gente a Cristo. Tú vienes, Señor, y tu galardón contigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso dice tu palabra. Señor, que nuestra obra sea creer, responder a tanto amor. Vemos que se cumplió cada palabra que leímos esta noche y cada detalle en la historia tal como tú lo dijiste. Ese día, Daniel, es tu historia. ¿Cómo no se va a cumplir el resto, Señor? Oro para que cada uno de nosotros seamos confrontados, transformados, consolados por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Trae gozo a nuestras vidas para compartir lo que has puesto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén.